Aurora López García ha desarrollado su carrera en transformación digital en puestos directivos y de consultoría en multinacionales, grandes firmas tecnológicas, ingenierías y bancas, así como en ecosistemas de emprendimiento como socia cofundadora de 2 startups. Aurora López García, bienvenida. Ha desarrollado su carrera en transformación digital en puestos directivos y de consultoría en multinacionales, grandes firmas tecnológicas, ingenierías y bancas, así como en ecosistemas de emprendimiento como socia cofundadora de 2 startups. Aurora López García, bienvenida. Un placer estar aquí con vosotros, con vosotras. Muchas gracias. Aurora, ¿para qué sirve la IA? Buena pregunta para empezar, ¿no? Bueno, realmente la IA es una disciplina científica que mediante el análisis de muchas cantidades y de grandes volúmenes de datos permite detectar conocimiento, detectar patrones en esos datos para la toma de decisiones, para automatizar tareas o para mejorar, bueno, pues la productividad, ¿no?, de nuestro trabajo. Realmente no es una disciplina, es una suma de disciplinas donde se combina la ingeniería, las matemáticas, la estadística, la programación, la informática, ¿no? La historia, si me permites, realmente de cómo nació, porque parece que la IA se ha inventado antes de ayer, ¿no? Con ChatGPT en el 2022, hace más de 50 años, ¿no?, que la IA empezó a desarrollarse y fue fruto de la curiosidad de un matemático, Alan Turing, ¿no?, que se hizo una pregunta, que si las máquinas podían pensar no como desde el punto de vista de la imaginación o de la creatividad, sino del razonamiento humano, ¿no? De ahí el concepto de inteligencia. El test de Turing, que bueno, todo el mundo lo conoce o se puede buscar, realmente lo que pretendía era conversar con una persona y una máquina y ver si no había diferencias, ¿no?, en las respuestas, y ese razonamiento lo podían hacer ambos. Luego hubo décadas en que científicos e investigadores estuvieron intentando que las máquinas siguiesen reglas, es decir, siempre que pasa A, pasa a B, pero la vida no tiene reglas, la vida es mucho más complicada, ¿no? Y ahí surgió pues lo que se llama también el machine learning, ¿no?, el aprendizaje de las máquinas, cuando otra vez fruto de la curiosidad se preguntaron esos científicos, esas científicas, si realmente podía haber ese pensamiento, ese aprendizaje, si le dábamos muchos datos a las máquinas, si podían pues al final razonar y encontrar esos patrones. ¿Puede la IA controlarnos o ser usada para controlar a las personas? La IA, como la informática y como Google y como todo, es un instrumento, es un arma poderosa, ¿no?, que se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Entonces, por un lado es nuestra labor y nuestra obligación pues también trabajar y hacer un uso ético y responsable de esa IA, y lo podemos hacer en el día a día, simplemente entrenando. Al final la IA aprende continuamente con lo que le decimos. Si tienes sesgos de género, sesgos raciales, es porque las personas tenemos sesgos y hemos entrenado a la IA pues con unos datos que están sesgados, ¿no? Entonces sí, se puede usar para el mal, pero por eso pues al final los organismos públicos, pero incluso a nivel personal, a nivel particular, o los centros educativos, pues todos tenemos nuestra parcelita de responsabilidad en que los modelos y los datos pues se utilicen en equidad, y que luego pues que haya unas auditorías algorítmicas y que haya unos controles. Europa, por ejemplo, está regulando mucho con la AI Act, con el acta de la inteligencia artificial, precisamente pues para que las empresas y los diseñadores y los desarrolladores hagan ese ejercicio de responsabilidad, ¿no? De alguna manera una IA ética. Correcto, una IA ética, una IA inclusiva, una IA diversa, ¿no? Entonces, claro, si al final yo le pregunto a una IA, dame las razones por las que la Tierra es plana, pues como al final no es más que lingüística y probabilidades, ¿no? Es como un loro que no solamente repite, sino que genera nuevo contenido, ¿no?, en lo que tiene que ver con la IA generativa. Si yo le pregunto, dame las razones por las que la Tierra es plana, pues buscará en todo Internet, encontrará fuentes que aseguran, ¿no?, que la Tierra es plana, y te dará un razonamiento.
utilizarla mucho puede influir en el desarrollo del cerebro. Pues fíjate, soy zamorana pero parezco gallega. Sí, no. O sea, sí, pero tanto en aspectos positivos como negativos. ¿Vale? Una IA, pues, por ejemplo, un estudiante, ¿no? que simplemente se limita a pedir que le genere un informe y hace un copy-paste para un trabajo, ¿no? Pues al final tus capacidades de atención, de razonamiento, etcétera, etcétera, las estás disminuyendo porque no las estás ejercitando. Al contrario, si lo que le preguntas es, bueno, un ejercicio de creatividad, dame ideas, porque incluso para el arte no se puede utilizar bien utilizada, dame ideas para trasladar pues este razonamiento, o dame distintas teorías sobre este hecho, pues me está ayudando a desarrollar mi capacidad, mi pensamiento crítico, mi razonamiento y mi inteligencia. De modo que cuando hablábamos antes de la posibilidad de que alguien gestione una teoría fiable del terraplanismo, de la misma manera podríamos plantearnos, ¿es 100% fiable? En todo caso, cuando utiliza estos razonamientos. Que sea 100% fiable depende de nosotros y lo tenemos en nuestra mano de una forma muy sencilla, pidiéndole las fuentes de donde toma esa es información. Importante eso de las fuentes, ¿no? Eso al final es fundamental, pero es como cuando buscamos en Google. O sea, repito, o sea, es que esto no ha nacido ayer. O sea, si tenemos un pensamiento crítico, podemos ser capaces de interrogar porque tenemos que ir a la fuente. Claro, al final eso, tener ese pensamiento crítico, y de hecho le podemos pedir que nos cite y que nos incluya la URL, el enlace de la página web o del informe, del documento de donde ha sacado esa información. Tan sencillo como eso. Incluso hay herramientas como Perplexity, es muy similar a ChatGPT, y por defecto siempre nos proporciona las fuentes. ¿Es realmente útil para todo? A ver, es especialmente útil en todo lo que tiene que ver pues, con automatizaciones, con traducciones, con resúmenes de documentos. O sea, por ejemplo, en la vida que tenemos ahora de hiperinformación, ¿no? Que estamos sobreestimulados. Sobreinformados, ¿no? Sobreinformados. Pues, por ejemplo, hay IAs que te pueden resumir un webinar de 3 horas y citando el minutaje exacto en el que el tema que tú estás investigando aparece en ese vídeo. Entonces es útil para todo, pues todo el que tiene que ver, como digo, pues con conocimiento, con detectar patrones dentro de muchos volúmenes de datos, incluso bueno, pues a la hora de generar bases de datos y demás. Desde el punto de vista industrial y empresarial es terriblemente útil. Al final, ¿para qué es menos útil? Pues bueno, por ejemplo, es menos útil si precisamente lo que queremos analizar tiene matices culturales, ¿no? Fue una mujer la que detectó que las IAs del reconocimiento facial pues discriminaba a mujeres y discriminaba a determinadas razas, ¿no? Minoritarias, personas racializadas, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente es en el ámbito en el que tenemos que ser más críticos, y ya no digo no usarla, porque en el futuro la vamos a usar para todo, ¿no? Igual que en los años 80 los profesores americanos se manifestaron porque la calculadora iba a acabar con el pensamiento humano, ¿no? Y con el razonamiento humano, la calculadora, ¿no? Entonces no me hagas hacer una raíz cuadrada ahora, por favor. Entonces, que va a ser útil para todos y que lo usemos con criterio, sí, y que habrá, bueno, pues cuestiones en las que realmente su uso sea minoritario, ¿no? Porque haya que aplicar más pues esa humanidad, ese pensamiento crítico, esos matices. ¿Es capaz de imaginar o de crear hipótesis? Claro, a ver, la IA no imagina, inventa, ¿vale? Pero es como si tuvieras una persona en tu equipo hiperservicial.
¿vale? Entonces, no pretende inventar, no pretende mentir, pero si tú le estás preguntando algo, quiere ayudarte y va a hacer todo lo posible por resolver esa pregunta. Entonces, ahí, pues una vez más, pues lo importante es que tengamos ese pensamiento crítico, ese espíritu crítico de ver esa información, contrastarla, buscar otras fuentes. Cuando me da un argumento o una hipótesis que no me convence, volver a preguntar, volver a iterar, porque precisamente esa capacidad conversacional de la IA generativa es maravillosa. Es maravilloso. ¿Qué diferencia hay entre la generativa y la tradicional en este ámbito? Claro, pues bueno, precisamente la IA generativa que surgió pues eso, a raíz, hace 3 años, ¿no? Escasamente, incluye esa capacidad de generar nuevo contenido, ¿vale? Con la inteligencia artificial lo que se hacía pues era mediante modelos matemáticos, series temporales, regresiones, redes neuronales. Bueno, sin entrar en tecnicismos, lo que hacía era inferir conocimiento que ya existía, o sea, detectar conocimiento que ya existía o inferir patrones de nuevo conocimiento. Pero la IA generativa, además, es un sistema conversacional y es un sistema que genera nuevo contenido, ¿no? Genera texto, precisamente usando un método probabilístico, por eso nunca es fiable al 100%, porque te da la siguiente palabra que más probabilidad hay de que sea cierta, utilizando ese contexto, ¿no? La IA generativa también es multimodal, lo cual también es fantástico en el sentido en que no solamente genera texto, sino que puede generar imágenes, puede generar vídeos, puede generar voz, y lo hace de la misma forma probabilística, ¿vale? O sea, cuando genera una imagen nueva, realmente lo que hace es rastrear en millones de imágenes existentes y en base a lo que tú le vas preguntando, en base a esa conversación, bueno, es un modelo difuso que se llama, que primero genera píxeles como con mucho ruido, ¿no? Si os dais cuenta, y luego pues va iterando y va aproximando a la imagen que tú le estás pidiendo y le estás preguntando en la conversación. Ahí abrimos otro melón, ¿no? Efectivamente. ¿Y está relacionado con el ámbito de la salud mental o toda la problemática que tiene que ver con este vínculo? ¿Nos conoce? ¿Llega a saber quiénes somos? Es como las redes sociales. Facebook sabe de mí lo que yo le quiero contar. Okay. De hecho, la IA generativa tiene una capacidad, como es muy aplicada y muy obediente, ¿no? Por decirlo de alguna forma humana, sigue al 100% las instrucciones que le damos. Tú le puedes decir que no guarde en memoria una información que le estás dando, ¿vale? Tú le puedes decir que solamente utilice imágenes, ¿no? Porque hacía antes en referencia al tema de las imágenes, le puedes decir que solamente utilice imágenes para entrenar sus modelos que sean que no tengan derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, perdona la pregunta. Mi pregunta era si nos conoce, si sabe si de nosotras, correcto, de nosotros. Me iba. Pues al final es que es eso, la IA sabe de nosotros lo que nosotros hemos puesto en Internet, ¿vale? Lo que hemos querido compartir o lo que empresas que no están suficientemente reguladas, ¿no? Que por eso también el tema de la gobernanza y el tema de la protección de datos personales, ¿no? Que empresas que no están suficientemente reguladas o que no tienen ética, pues han compartido datos que realmente son datos personales, ¿no? Y que no deberían ser compartidas. Por lo demás, la IA pues aprende de nosotros, aprende pues en función también de las conversaciones que tenemos con ella. Yo siempre le hablo en femenino, precisamente porque como la IA ha sido mayoritariamente entrenada por hombres y los modelos y los datos pues al final han trabajado mayoritariamente programadores hombres, pues yo por ejemplo siempre le pido modelos de chica porque bueno, pues tengo la ilusión de que en mi modesto alcance pues puedo entrenarla en esa equidad. Entonces mi IA ya sabe que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero eso es bueno, ¿no? Al final me conoce por lo que yo le quiero decir. ¿Se extenderá? ¿Cómo avanzará en el futuro
esta IA? Bueno, la bola de cristal. Yo puedo decir que he hecho unos talleres la semana pasada que los tenía prácticamente diseñados hace 6 meses y los he tenido que recrear desde cero porque los ciclos de vida del software, de nuevas aplicaciones, tradicionalmente tardaban décadas y ahora sale una IA nueva cada semana, ¿vale? Entonces, imaginar el futuro, pues al final lo que dice la lógica, ¿no? Y por otras revoluciones tecnológicas, industriales, ¿no? que ha habido anteriormente. Yo sí que veo una IA democratizada, tanto en su acceso, es que al final todos podamos utilizarla todos y todas como una herramienta más y que permee en prácticamente pues, todos los procesos empresariales, por supuesto, industriales, por supuesto, como herramienta de productividad y de automatización y también, bueno, nuestra vida personal hasta donde le dejemos, ¿no? ¿Se está transformando en un elemento que genere la sustitución de un psicólogo o una psicóloga? Claro, a ver, yo esa sustitución como tal, o sea, realmente no la veo, pero porque no demonizamos las redes sociales, ¿no? Y los jóvenes, pues al final, ahora mismo, pues muchos jóvenes tienen un problema de socializar porque sus amigos son los de Facebook, ¿no? Entonces, ese peligro realmente, la IA no va a sustituir una terapia, no va a sustituir un psicólogo, una psicóloga, pero sí que puede ayudar a precisamente, bueno, pues a liberar de esas tareas más básicas, ¿vale? Por ejemplo, en el cuidado de las personas, ¿no? Pues liberar de las tareas más manuales precisamente para poder dedicar más tiempo a la parte pues más humana. No es que vayamos pretendamos que la inteligencia artificial sea humana, o sea, lo que pretendemos es que se haga un uso humano, ¿no? De la inteligencia artificial, y esa es la idea. Pero una vez más, a mí no me gusta hablar de peligro, porque es que un cuchillo es peligroso. Sin embargo, enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde pequeños, pues un uso responsable del cuchillo, porque también nos gusta que tengan autonomía, ¿no? Y que vayan adquiriendo nuevas capacidades. Pues la IA es igual. Mira, esta mañana leía precisamente que el 10% creo que es de los beneficios de Meta, de Facebook, proceden de difundir vídeos, información que son estafas, que son fakes, que son... Entonces, claro, ¿ahí quién tiene la culpa? O sea, lo que tenemos que hacer, una vez más, pues es regular que una nueva tecnología que ha venido a nuestras vidas, que ha venido para quedarse y que además es fantástica, nos ayuda mucho, pues regular y estar siempre velando, ¿no? Porque sea ética y por al final el propósito. ¿Nos sustituirá empleos? Los empleos al final son como la energía, ni se crean ni se destruyen, se transforman, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, pues posiciones, o sea, roles como los traductores. Es que ahora mismo hay una inteligencia artificial, bueno, insertada en Google Meets, o sea, en las herramientas de Google. De momento está solo en la versión de pago, que tú puedes tener una videoconferencia con una persona de Corea y en tiempo real ella está hablando en coreano, tú estás hablando en castellano y en tiempo real hace la traducción e incluso con tu tono de voz. O sea, ella te escucha a ti con tu tono de voz hablando en perfecto coreano y tú la escuchas a ella en perfecto tono de voz hablando en castellano. Claro, hay sectores, pues eso, el de los traductores me parece que es un ejemplo típico que, bueno, pues tienen que reinventarse y al final, bueno, pues tareas que son más automáticas, ¿no? De generar informes, de temas de estadísticas que antes eran Excels que tardaban meses en hacerse, pues ahora se hacen muy rápido. Las nuevas profesiones, pues es que al final también va a haber nuevas profesiones y sobre todo no nos va a quitar el empleo una IA, nos va a quitar el empleo alguien que use la IA, ¿no? Para trabajar mejor, para trabajar más rápido, mejor y con mayor calidad. Entonces yo creo que al final es en eso en lo que tenemos que trabajar. ¿Tenemos responsabilidad nosotras las chicas para influir en pues sus datos?
Ay, cuánto me gusta que me hagas esta pregunta. Ya he puesto antes un ejemplo. Al final no se trata de justicia divina ni de justicia social, ¿no? O sea, cuando hablamos de la igualdad de género, cuando hablamos de mujeres en puestos de responsabilidad, no es por justicia, que también somos el 50% de la población, ¿no? Nos merecemos el 50% del poder, por llamarlo de alguna forma así más impactante. Pero sí, pues al final mayoritariamente la IA ha estado entrenada y los datos que se han utilizado pues han sido generados y diseñados pues por profesionales hombres. Ahí hay un sesgo. Como digo, tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras porque las personas tenemos sesgos, pero sí tenemos que trabajar activamente. Y aprovecho, si me permitís, para una cuña publicitaria, porque el 27 de noviembre, precisamente, en la Milla del Conocimiento, en el Parque Empresarial, en el edificio del CEI, tenemos una jornada a las 5 de la tarde que hemos organizado desde la Asociación Mujeres de Empresa y con grandes colaboradoras y patrocinadores también, precisamente para redefinir los algoritmos para el talento femenino, la IA sin sesgos. Así que os esperamos a todos y a todas. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Aurora, por esta participación y bueno, pues nada, te esperamos otro día. Fenomenal, muchísimas gracias, Sandra, un placer estar aquí. Igualmente, gracias. Chao. Chao.